En este tercer apartado vamos a hablar de una de las figuras importantes, de los polígonos importantes, que es el triángulo. El triángulo lo vamos a ver muy a menudo hasta el final del bachiller y en la carrera universitaria muchas veces lo veremos porque nos servirá para calcular muchísimas cosas. Entonces todos los temas que tengan que ver con geometría tendremos que tocar el triángulo y ver un poquito los elementos de esta figura plana. De entrada, recordad, el triángulo tiene 3 lados, por lo tanto su n es igual a 3, y luego sabemos que la suma de los ángulos interiores es igual a 180. Recordad que para hacer esa suma lo que hacíamos era aplicar la fórmula que decía n menos 2 por 180. En este caso n es 3, 3 menos 2 es 1, 1 por 180 da 180 grados. Por lo tanto, no importa cómo sea nuestro triángulo, siempre los ángulos interiores van a sumar 180 grados, ¿sí? Luego los triángulos los podemos clasificar en función de sus lados o de sus ángulos. En este caso, si hablamos de los lados, si un triángulo tiene los 3 lados iguales, lo llamaremos equilátero, y sería, por ejemplo, esta forma de aquí, tiene los 3 lados iguales. Podríamos estar hablando de isósceles, cuando el triángulo tiene 2 lados iguales y uno, por ejemplo, más corto. O, por ejemplo, podríamos estar hablando de un triángulo escaleno, el cual este lado no es igual a este y no es igual a este. Cada uno mide diferente. En el caso de que lo comparemos en función de los ángulos, podríamos tener el acutángulo, que es que tiene 3 lados agudos, por ejemplo, un equilátero podría ser un acutángulo, tiene los 3 lados menores que 90. Luego podríamos tener un rectángulo, y es que tiene un lado, un ángulo recto, que en este caso sería este, y un obtusángulo, que podría ser, por ejemplo, podría ser este. Es decir, este ángulo de aquí mide más que 90 grados. ¿Sí? Por lo tanto es un ángulo obtuso. Os he preparado aquí una pequeña tabla donde a veces será bastante útil, ya que en algunas preguntas nos dirán si un triángulo equilátero puede ser acutángulo. Pues en este caso vemos que sí, y os he dibujado una pequeña figura para que veáis cuál podría ser. La figura es un poco pequeña, pero más o menos podéis imaginaros la idea. Es un triángulo que tiene 3 lados iguales y que los 3 ángulos son menores que 90. A partir de ahí ya podéis dibujar. Hay infinidad de posibilidades. Los únicos casos que no se pueden dar es que un triángulo sea equilátero y rectángulo, o que sea equilátero y obtusángulo. A partir de ahí, el resto de posibilidades todas se pueden dar. Siguiendo, vamos a hablar en este caso de los elementos notables de un triángulo. Vamos a empezar por el baricentro. En este caso tendremos 4 elementos notables, que son el baricentro, ortocentro, incentro y circuncentro. Voy a pasar a explicar uno a uno y veremos cómo se dibuja y cómo se halla. El baricentro es aquel punto donde se cortan las medianas. Ya veremos que para cada definición nos entra una palabra que deberemos definir también, porque si no, no nos queda claro. Por lo tanto, punto donde se cortan las medianas. ¿Y qué es una mediana? Una mediana es un segmento que une el vértice, por ejemplo, uno de los vértices, con el punto medio del lado opuesto. Por lo tanto, de este vértice su lado opuesto es este, de este vértice su lado opuesto es este, y de este vértice su lado opuesto es este. Por lo tanto, es un segmento que une cada uno de esos vértices con su lado opuesto. Por lo tanto, en este caso, saldríamos de aquí, iríamos aquí, saldríamos de aquí. A ver, vamos a hacerlo para que no tape yo el dibujo. Saldríamos de aquí y acabaríamos aquí. Y si todo sale bien, la recta que va de aquí a aquí también debería pasar por este punto. Yo lo voy a forzar un poco. En este caso ocurre, y este punto que hallamos lo llamaremos baricentro. ¿Sí? No tiene tampoco mucha complicación, solo recordar que el baricentro, donde se cortan las medianas, y una mediana, recordaremos su definición. Siguiente punto que vamos a hablar, en este caso, es el ortocentro. El ortocentro es el punto donde se cortan las alturas. ¿Qué es una altura? Una altura es el segmento que une un vértice del triángulo con el lado opuesto, pero en este caso formando un ángulo recto. Por lo tanto, vamos a ver aquí, dice que es un segmento que une un vértice con su lado opuesto, pero
formando un ángulo recto en este lado. Por lo tanto, aquí haría así. Aquí está formando un ángulo recto. Perfecto, vamos a ver los otros. En este caso, saldría de aquí e iría aquí. Aquí está formando un ángulo recto. Y último de los casos, saldría de aquí y si todo fuese bien, debería pasar por el centro. Y en este caso, la recta pasa por el centro y forma un ángulo recto con el lado opuesto. A este punto lo llamaremos ortocentro. Cuidado, porque a veces puede darse que un triángulo sea un pelín más feo y tenga un poco de trampa, como es en este caso. Este triángulo, cuidado, porque recordad que la altura es aquel segmento que une el lado opuesto, el vértice con el lado opuesto, formando el ángulo recto. Aquí, por ejemplo, no importa cómo yo entrara, nunca llegaré a formar un ángulo recto. Por lo tanto, recordad que yo puedo prolongar ese lado que tenía hasta conseguir mi objetivo, que era en este caso unir el vértice con el lado opuesto, formando ángulo recto. Yo esta recta la puedo alargar tanto como me dé la gana. En este caso vamos a alargar por aquí, por ejemplo. En este vértice sí que es fácil, ya que el ángulo recto estaría justo aquí. Por lo tanto, voy a alargarlo. Ya veo que en este caso el ortocentro me va a quedar fuera de mi figura. Último de los elementos, en este caso, fijaos que no importa cómo yo vaya de aquí a aquí, jamás podré llegar con ángulo recto. Por lo tanto, lo que deberé hacer es alargar esta recta hasta que encuentre el punto donde pasa con ángulo recto. Y si todo sale bien, también debería pasar por aquí. Lo voy a forzar un poco yo. Pero vemos que aquí forma ángulo recto, aquí ha formado ángulo recto y aquí ha formado ángulo recto. Este punto, de nuevo, es el ortocentro. Así que no os asustéis que no siempre el ortocentro debería quedar dentro. Puede ocurrir algo como esto, ¿sí? Tercero de los elementos que vamos a mirar, de los elementos notables, es el incentro. El incentro es el punto donde se cortan las bisectrices. Y una bisectriz es una semirrecta o una recta, como queráis llamarlo, que divide el ángulo en dos partes iguales. Aquí hablo de semirrecta, que si segmento. Tampoco os preocupéis, al final no es más que una línea recta y olvidaos. Sencillamente es para poner bien la definición y que se entienda. Semirrecta significaría que no iría para atrás, sino que está bloqueado a un lado y por el otro lado va hasta el infinito. Pero bueno, tampoco no os compliques la vida. Tampoco no estaría mal si dijéramos que es una recta o es un segmento, no importa. Por lo tanto, recordamos, punto donde se cortan las bisectrices, y bisectriz es aquella recta o semirrecta que divide el ángulo en dos partes iguales. En este caso, este ángulo, para dividirlo en dos partes iguales, voy a trazar esta recta y veo que en este caso, bueno, me ha quedado un poquito feo, pero divide el ángulo en dos partes iguales. En este caso, este ángulo, buscaré aquella recta que lo divida en dos partes iguales, y en este caso, y si todo sale bien, debería también pasar por este punto para conseguir dividir el ángulo en dos partes iguales. En este caso, estamos hablando del incentro, ¿sí? Muchas veces para hallar el baricentro, el ortocentro o el incentro, o lo que veremos a continuación que es el circuncentro, no hace falta que hagamos las tres líneas, ¿vale? Con que hagamos dos ya vemos que la tercera deberá pasar por allí. La tercera nos sirve más que nada para asegurarnos de que está bien hecho. Hay veces, por ejemplo, que hacemos la primera línea, la segunda línea, y luego resulta que la tercera línea pasa así, y por lo tanto no genera un punto. Y entonces ya eso se complica un poco, ya eso es un problema a nivel que hemos hecho mal el cálculo o mal el dibujo, y por lo tanto nos complicamos la vida. Más o menos este punto estará por aquí, y ya está, tampoco hace falta que nos volvamos locos. En caso de que tuviéramos que hacerlo un dibujo de alta precisión, entonces sí que, si no coinciden es que algo nos hemos equivocado, borramos la línea y volvemos a repetir la operación. Último de los elementos se llama circuncentro, y en este caso es el punto donde se cortan las mediatrices. Y una mediatriz es esa recta perpendicular a un segmento, es decir, tenemos el segmento, perpendicular significa que corta con 90 grados, que lo atraviesa por el punto medio además. Es decir, en este caso yo miraré, ya me olvido de los vértices, y en este caso miro mi recta, miro el punto medio y trazo una recta que lo corte por el punto medio y además sea
perpendicular, es decir, que forme ángulo de 90. Aquí tengo una, en este caso aquí tendría la otra, forma ángulo recto, y si todo sale bien, la recta que forma ángulo recto con este lado del triángulo también debería pasar por aquí. Yo lo voy a forzar un poquito para que pase. Y aquí tenemos forma ángulo recto, pasa por el punto medio, y aquí lo mismo, el punto donde se cruzan le llamaremos circuncentro, ¿sí? Último de las cosas interesantes a ver, en este caso, es la recta de Euler. Sencillamente, un pequeño detalle, la recta de Euler, en algunos triángulos ocurre que es que el ortocentro, el circuncentro y el baricentro están alineados. Es decir, podemos trazar una recta que los cruce los tres. Si eso ocurre, a esa recta le llamaremos recta de Euler. Tampoco tiene que volverse loco. Vamos a hallarla rápidamente y veremos que eso ocurre y ya está. Tampoco no hay mucho misterio. En este caso, para ir más rápido, no buscaré que coincidan las tres rectas para cada una de las cosas del ortocentro, circuncentro y baricentro. Dibujaré dos y hallaré el punto y así, ¿vale? Por tanto, recordad, otro ortocentro es el donde se cruzan las alturas, y las alturas es allá donde del vértice opuesto llega al otro lado, formando ángulo de 90. Hagámoslo de aquí, y si queréis, por ejemplo, hagámoslo de aquí. Llegará, en este caso, me equivoqué, no forma ángulo de 90. Aquí ya sí que forma ángulo de 90. Voy a eliminar esta línea, ya que si no, se me va a complicar bastante el dibujo. ¿Sí? Y a este le llamaremos ortocentro. De nuevo, vamos por el circuncentro. El circuncentro es donde se cruzan las mediatrices. Voy a hacerlo con otro color para que quede más claro. En este caso, busco la recta, punto medio, y hago una perpendicular. Recta, punto medio, y hago una perpendicular. Y aquí hallo, en este caso, el circuncentro, segundo de los elementos. Vamos a por el tercero, baricentro. Lo voy a hacer con el color, por ejemplo, lo voy a hacer con el color negro. No, hagámoslo con color celeste, que será más claro. Y por lo tanto, vamos a hallar el baricentro. Baricentro, busco de este ángulo la recta que lo corte por la mitad. Marquémoslo un poco. Y en este caso, busco la recta que lo corte por la mitad. Y este punto que he hallado le llamaremos baricentro. Fijaos, qué maravilla, que esa recta, he encontrado una recta en este caso ahora, que pasa por los tres puntos y por lo tanto la llamaremos recta de Euler.